Bien, a manera de ser sinceros, te voy a decir un ejemplo y espero que crees conciencia de ello. Tu patrón te dice que va a estar fuera durante 2 horas de la oficina y que la única actividad que te dejó pendiente es que le compres un periódico y el café en el Oxxo. Un Oxxo que está ahí como a 4 minutos a pie de la oficina, ¿no? Muy bien, esa actividad de ir por el café, por el periódico y regresar y dejársela en su escritorio no te va a llevar más que unos 10, 15 minutos. Ponle 15 minutos. Muy bien. ¿Qué haces con la otra hora y 45 minutos que te restan? ¿Qué hace la mayoría de los empleados con esa hora 1:45? Con esa hora y 45 minutos que restan. ¿A qué hora haces esa actividad? ¿En cuanto él se va o faltan unos 20 minutos para que él regrese? Bueno, pues uno de los grandes problemas dentro de las empresas es la pérdida del tiempo, los famosos tiempos muertos. Hubo un señor llamado Frederick Taylor, el padre de la administración, que nos dijo que el ser humano por naturaleza es flojo y que si por él fuera, no trabajara. Uno de los grandes males en toda la vida y la existencia de los trabajos, de la administración en general, de los empleadores, de los empleados, los grandes conflictos se originan y la falta de productividad se originan de la pérdida del tiempo. Quédate porque vamos a hablar de Frederick Taylor, la evolución histórica de la administración de los recursos humanos entra en esta historia de Frederick Taylor, de cómo distribuir y administrar bien el tiempo, saber combinar las máquinas con la mano de obra humana, cómo en esa combinación generar más productividad y menos desperdicio. Quédate, no te vas a arrepentir. Frederick Taylor nació en 1856 y murió joven, murió a los 59 años. Nació en Pensilvania, era de una familia pudiente, de buen varo, riquilla, pero sufría Frederick Taylor de enfermedades muy fuertes en el cuerpo. ¿Por qué? Porque él era muy frágil. Su cuerpo era delgado, sus huesos eran frágiles, era débil. Y su sueño pues era jugar béisbol ahí con los chavillos de la cuadra. Lamentablemente, pues a más de alguno de ustedes quizá les ha pasado que empiezan a escoger a los jugadores de los dos bandos. Y es gacho ser el último que lo escogen, porque supuestamente es el más malo. O a veces ni te escogen. Bueno, pues Taylor era de esos. O era el último o simplemente no lo escogían. De repente se empezó a hacer la costumbre de, de no escogerlo. Se la pasaba en la banca haciendo el box score. El box score es una radiografía de las jugadas de béisbol. Muy minucioso el asunto. Y no perdía el tiempo ni se desanimaba por no jugar, sino que él comenzó a pensar en cómo modificar tanto los entrenamientos como quizá la forma de agarrar el bat, los guantes, las herramientas que usaban sus compillas para jugar béisbol. Él ideaba una forma de cómo mejorarlas para que el rendimiento del equipo fuera superior. Cuando no iba al béis por las tardes, él se encargaba de desbaratar relojes o relojes, no sé cómo se diga, desbaratarlos y volverlos a armar. Recuerda que en aquellos tiempos los relojes pues no eran como los de hoy desechables, tenían miles de piezas y súper pequeñas, hasta con lupa tenías que ponerle ahí para poder volverlos a armar. Entonces fíjate, desde aquí ya su personalidad es de ponerle un orden a lo que está desordenado. Relojes desordenados en piezas, él les daba un orden y los dejaba como originales. Eso era lo que hacía Frederick Taylor en su infancia. Ni modo, le tocó vivir eso. Tan emocionante que es jugar base, pues a él no le tocó.
En su juventud, a la edad de los 18 años, se mete a estudiar la universidad, la carrera de Derecho, pero pues le surge una nueva enfermedad de la vista, lo cual le impide seguir los estudios, deja trunca esa carrera y, cosa curiosa, de ser una persona que viene de familia rica, se mete a una siderúrgica, prácticamente de obrero, de chalán, desde abajo. A sus 19 años fue ascendiendo rápidamente por sus capacidades y llegó a dirigir toda una cuadrilla de gente con maquinaria. Y al ser el líder de esa cuadrilla, comenzó a su mayor cualidad, que es el observar a las personas. Y descubrió el gran problema, ¿no? Que lo dijimos al principio, el desperdicio del tiempo. Así que él se encargó a partir de ese momento de estudiar el tiempo y los movimientos de las personas para, acuérdate, en videos anteriores te he dicho que en esa época, principios del 1900, del siglo XIX, el desperdicio de las industrias era casi el 60% y era un gran mal. Entonces ese mal lo observa Taylor y lo comienza a estudiar. Dice que el tiempo es el recurso más valioso de una empresa y yo concuerdo con él, y no solo de la empresa, sino del ser humano. No hay nada como el tiempo, es el recurso más valioso que puede existir. Que también comenzó a estudiar ahí con su cuadrilla, con su gente que tenía a su cargo, que reducir los tiempos muertos era la clave, porque si el hombre, el empleado, por sí solo hiciera las cosas que debe de hacer, pues simplemente no las hace, ¿no? Me entenderán aquellos que tienen gente a su cargo cómo se le batalla para que el tiempo sea siempre efectivo a la hora de trabajar. Y es que él observaba minuciosamente el trabajo de sus obreros, repito, y de ahí extrajo la idea de analizar el trabajo. De hecho, su obra máxima se llama Tiempos y Movimientos. Para todos aquellos que estudian administración, quizás les sea tedioso y enfadoso leerlo, pues yo te lo estoy diciendo de una manera muy práctica. Su teoría de tiempos y movimientos se caracterizó por eso, porque él se enfocó en que la pérdida del tiempo es la clave del desperdicio en las empresas. Él analizó entonces el trabajo de su gente, las descompuso en tareas más simples, las cronometraba y exigía su realización en el tiempo establecido. Eso era lo que Frederick Taylor comenzó a hacer con su gente cuando fue líder de una cuadrilla en esa siderúrgica. Bueno, pues se quedó ahí un ratito en esa siderúrgica y cuando recuperó otra vez la vista de esa enfermedad que lo había marginado de seguir estudiando Derecho, pues se aventó la ingeniería. Estudió la carrera de ingeniería por las noches, turnos nocturnos. Se fue a trabajar, o sea, se sale de esa siderúrgica y se va a trabajar ya como jefe de mantenimiento a la Bethlehem Steel Company a sus 42 años. Y fue aquí donde ya con más apertura, con más confianza de sus superiores hacia él, aquí fue donde ya despuntó totalmente, donde le dio forma, donde hizo prueba y error de su administración científica, ¿no? Su teoría de tiempos y movimientos, que ahorita la voy a explicar. ¿Qué fue su teoría? Fácil. Número 1, reducir los tiempos muertos. ¿En base a qué? A cronometrar todos los movimientos de los procesos de manera individual, de los procesos de las empresas. Número 2, adaptar la máquina al hombre. ¿Para qué? Para reducir también el desperdicio. Él dijo que la máquina es indispensable como aliado y herramienta del ser humano para producir mejor, más rápido y sin desperdicios. Aquí creó él sus famosos principios de la administración científica. El primer principio, cuidado aquí porque se te van a escuchar, vas a escucharlo y es muy parecido a los 4 principios del proceso administrativo. La primera fue la planeación. Esto consistía en sustituir la improvisación por métodos basados
en procedimientos, quita lo empírico, ¿ok? Quita la improvisación y pone métodos, procedimientos, todo basado ya previamente en algo que ha sido comprobado, en algo que ha sido ya estudiado y trazado para que el empleado deje lo empírico, deje la improvisación. El otro principio fue la preparación. ¿En qué consiste? Consistía en seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo a sus aptitudes y prepararlos con entrenamiento para mejorar productividad. O se hace, en nuestros tiempos sería, el personal adecuado en el momento adecuado. Luego haré videos de la planeación de recursos humanos. Aquí Frederick Taylor nos decía eso, ¿no? Escoger a las personas aptas para el puesto al que se les va a poner a trabajar. O sea, digamos que el fortachón hay que llevarlo al almacén, hay que llevarlo a que cargue cosas pesadas, al cerebrito, al nerd, ponerlo en la oficina, al que era bueno para las matemáticas, quizá ponerlo para la contabilidad, etcétera. Los primeros esbozos del desarrollo de la administración de recursos humanos se dieron aquí. Fíjate cómo están dadas las pautas para lo que soy. Recuerda que no porque sea viejo, en realidad no es muy viejo esto, tiene casi 120 años, no porque sea viejo quiere decir que ya no se use. Al contrario, son las bases, los cimientos para construir lo que en este momento son las modas en recursos humanos, ¿no? ¿Qué más? De adulto. También hablaba del tercer proceso, el famoso proceso de control. Él decía que necesitamos supervisar a los empleados para estar certificando que se están ejecutando según las normas establecidas los procesos y procedimientos que dice la descripción del puesto, ¿no? Entonces se necesitaba un supervisor. En aquel tiempo era la inspección y era pues como muy desgastante para el empleado que alguien detrás de él estuviera cronometrándole los movimientos, diciéndole, oye, ¿sabes que este movimiento te debió de haber llevado 4 segundos y lo hiciste en 6? Yo me imagino siendo empleado de una empresa donde se aplicaba la teoría de tiempos y movimientos, sí era un poco estresante, pero si no se hacía así, desde el principio se cometían una serie de desperdicios de tiempo, ¿no? Acuérdate hoy los que trabajamos en fábricas, los que trabajamos en maquiladoras, tú ve al baño y encuentras a muchas personas perdiendo el tiempo en el baño, chateando, cotorreándola, fumando, cuando deberían supuestamente de estar trabajando, ¿no? Tú puedes entrar a cualquier empresa, yo digo de maquiladoras y de producción porque ahí es donde se ve más esto, pues son más gentes, pero mucho desperdicio, ¿no? El cotorreo, el cafecito. Yo me acuerdo en las escuelas primarias, entran a tal hora y la primera media hora las maestras están cotorreándola en el café, tomando cafecito, le dejan a los niños ahí unas planas y se vuelven a cotorrear porque ahora sí van a desayunar. El primero fue almuerzo y bienvenida, luego es el desayuno y así se la llevan, ¿no? Y ni se diga en las instituciones de gobierno. Todo eso es pérdida de tiempo. Y dijo Taylor, o sea, yo sé que es castroso, es castrante, es estresante para ustedes, pero si no les pongo a alguien que los controle, el desperdicio va a seguir, ¿no? Luego el otro paso, el otro gran proceso o etapa de su teoría de tiempos y movimientos fue la ejecución. ¿En qué consistía? Distribuir las responsabilidades y atribuciones a la hora de realizar el trabajo. O sea, no cargar demasiado a un puesto funciones y al puesto contiguo o un puesto al lado, al frente, o un puesto abajo, cargarle pocas. O sea, en el entendido de que vamos a hacer los puestos de trabajo, las descripciones, las funciones deben de ser distribuidas de manera equitativa en el mismo departamento o en la misma línea de producción. Eso era la ejecución. Que no se saturara tanto un puesto de trabajo y el puesto contiguo tuviera pocas funciones, ¿no? Se trataba de darle un equilibrio para, vuelvo a repetir, no desperdiciar tanto tiempo.
Lamentablemente Taylor muere a los 59 años, muere muy joven, pero nos dejó esta gran teoría. Él fue el padre de la administración, yo solo me enfoqué a recursos humanos. Habla de planear recursos humanos, el personal adecuado en el puesto adecuado. Habló de distribuir las funciones de manera equitativa. Y los que están estudiando recursos humanos o los que ya estamos ahí adentro metidos, pues ya nos da una idea de cómo se va evolucionando la administración de recursos humanos. Así que esto fue todo por hoy. Espero que te sea útil. No te quise meter tanta teoría. Quise más que nada que te metieras en el personaje de Taylor y que te metieras en el personaje de esos empleados que desperdiciaban mucho tiempo hasta que llegó alguien a ponerle orden a lo que estaba desordenado. Y lo que me llama la atención es que Taylor, siendo de una familia de varo, de dinero, pues empezó desde abajo, ¿no? Yéndose de chalán de obrero de una siderúrgica, una empresa metalmecánica, que los que me están viendo y trabajan ahí saben lo difícil y duro que fue, o que es trabajar ahí. Bueno, así es la segunda etapa. Y esperen nuestros próximos videos para seguir hablando. Ahora la tercera etapa será la Escuela de Relaciones Humanas con Elton Mayo. Con esta teoría, antes de despedirme, con este sistema de tiempos y movimientos, el personal comenzó a hacerse máquina porque debías de hacer un movimiento en los segundos que te decían que lo hicieras. Entonces el ser humano comienza a formarse y a fusionarse, digamos, con la máquina y a hacer eso, ¿no? Una maquinita, el mismo movimiento en los mismos segundos. Y bueno, llegaría Elton Mayo a decirnos que tranquilos, el ser humano puede mecanizar sus cosas, pero también es un ser humano. Yo siempre pongo de ejemplo para que tengas una idea de lo que Taylor pretendía. Taylor pretendía que el ser humano lo hiciera de manera inconsciente, la mecanización de los movimientos previamente establecidos bajo un cronómetro, bajo unas pautas. Y el ejemplo siempre lo pongo. Cuando tú te metes a bañar a tu regadera, tenlo por seguro que siempre realizas los mismos movimientos para bañarte y casi siempre en el mismo tiempo. O sea, quizás siempre empieces primero enjabonándote la cabeza, luego continúas con el tronco, o quizá primero comienzas con los pies de arriba hacia abajo, pero fíjate, eso lo haces de manera inconsciente, pero si le pones atención vas a ver lo que te bañas exactamente en el mismo tiempo y los mismos movimientos siempre y en los mismos pasos. Eso es de manera mecánica, es empírico porque de tanto hacerlo todos los días, si es que te bañas todos los días, lo realizas de manera mecánica. Y bueno, pues en eso se basaba Taylor. Él decía pues, que si yo te pongo los pasos y las pautas y el minutos o segundos para realizar tu proceso, va a llegar un momento en que te mecanices totalmente, ¿no? Y bueno, pues ya me voy. Me despido desde el estacionamiento de la Universidad Politécnica de la zona metropolitana de Guadalajara. Esperando que les haya servido este conocimiento. La garantía de mi video es que si no te funcionó, te devuelvo tu ignorancia. Suscríbete, pásatela chévere. Nos estamos viendo en otro video. Bye. Eso es todo, amigos.